dándonos la habilidad de escuchar, de entender y de que nos sea revelado todo lo que vamos a escuchar el día de hoy. Te damos gracias, Señor amado. Amén y amén. ¿Me escuchan bien todos? Los de atrás, ¿todos perfectos? Entonces vamos a hablar acerca de un tema denominado Viviendo Libres. Amén. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Viviendo libres. Viviendo libres, viviendo en libertad. Entonces yo quiero que ustedes me digan qué entienden ustedes por libertad. Si lo tienen que gritar, grítelo, no se preocupe. Yo lo alcanzo a escuchar desde acá. Alguien, ¿qué creen que es la libertad? ¿Qué es la libertad? Libertad es ser. ¿Es ser libre? Libre. No, libertad. la raíz griega. Poder hacer cosas que antes no podíamos hacer. Poder hacer cosas que antes no podíamos hacer. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien más? Paz. Paz. Dice Carlos, bien. Gozo. Amén, también. Entonces todos tenemos una idea clara de lo que significa la libertad. Amén. Entonces quiero que me acompañen a Gálatas 5:1. Mientras tanto, alguna de las otras personas quiero que me ayude buscando Juan 8:31. Otra persona que me ayude buscando Éxodo 34:6. Otro que me ayude buscando Filipenses 4:6. Y finalmente una persona que me ayude buscando 1 Pedro 2:13. ¿Listo? Yo sé que todos ustedes son muy juiciosos, trajeron sus Biblias. Debido a que no pude poner ninguna música instrumental de fondo, le voy a pedir que por favor no haga ruido, que por favor no conteste ni haga ninguna llamada, que por favor no haga ningún tipo de ruido con su celular, para que pues salga bien lo que tenemos planeado para el día de hoy. Bueno, entonces vamos a leer Gálatas 5:1, nueva versión internacional. Dice de la siguiente manera: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Se lo repito de nuevo: Cristo nos libertó. Quiero que diga en voz muy alta: Cristo me libertó. Para que viva en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Durante mucho tiempo, usted y yo hemos estado escuchando, hemos estado aprendiendo en uno u otro lugar sobre la importancia de Jesús para nuestra libertad. Todos, y yo creo que no es sorpresa para ninguno de los que estamos acá, hemos escuchado alguna vez que hubo alguien llamado Jesucristo que nos liberó. ¿De qué? Tal vez algunos no saben, algunos no se acuerdan, algunos no tienen muy claro, pero todos tenemos claro que hubo alguien que murió y resucitó. ¿Para qué? Para libertar nuestras vidas. Sin embargo, ser libre no tiene nada que ver con actuar como ser humano y como ciudadano libre. Y ese es el punto central que yo en estos 30 minutos le quiero explicar a usted. Que usted tenga carta de libertad no es lo mismo que usted actúe como persona libre. ¿Amén? Amén. Entonces, en el antiguo imperio romano, esto no me lo inventé, un esclavo podía ser libre de muchas maneras: comprando su libertad con su propia muerte, aunque sonara raro, pues si se moría, pues quedaba libre de la esclavitud porque ya no estaba acá, o con la muerte de su amo, que usualmente cuando el amo se moría, en el testamento, para demostrar su bondad, dejaba en libertad a los esclavos que él tuvo en vida. Entre muchas otras formas que existían en esa época para que un esclavo se hiciese libre. Pero conseguir la libertad no implicaba que aquella persona actuara como un ser humano libre. Entonces quiero que usted en estos momentos, por favor, cierre sus ojos y use su imaginación para lo que yo le voy a pedir. Suponga que usted es un esclavo. ¿Listo? Imagínese una película que usted haya visto sobre esclavitud. Todos, por favor, me acompañan, o si no, voy a ir hasta allá y les ayudo a cerrar los ojitos. Suponga que usted es un esclavo. Usted nació en una familia de esclavos, es decir, usted no tuvo ninguna alternativa, ¿cierto? Cuando usted nació y fue dado a luz, en ese momento ya era esclavo. ¿Amén? Amén. Entonces, ya está en esa historia. Entonces, como usted siempre ha sido esclavo, siempre ha estado supeditado a lo que le diga su dueño. Durante toda su vida, no sé, tienes 30, 40, 50 años de vivir, todos los días de tu vida has hecho lo que tu dueño te ha dicho que hagas. Entonces, un día, de repente, sin entender cómo ni cuándo, en un hecho sin precedentes, te dan la carta de libertad. Se levanta en la mañana tu dueño y te dice: te voy a hacer un ciudadano libre. No me importa cuántos años tu familia haya servido como esclavos, hoy yo te voy a dar la carta de libertad ante el pueblo romano y vas a ser un ciudadano como cualquier
cualquiera de nosotros. Le pregunto, siga con sus ojos cerrados, use mucho su imaginación. ¿Usted qué haría al día siguiente? ¿Usted cómo se comportaría al día siguiente? Como usted ya no es esclavo, ya no le van a dar el lugar en donde usted se solía quedar a dormir. Entonces, ¿a dónde va a ir a vivir usted? ¿Bajo qué techo va a ir a dormir usted? ¿Para quién va usted a trabajar? ¿Le van a dar trabajo? ¿No le van a dar trabajo? Incluso más importante, usted va a saber cómo entrarle a una persona para que le dé ese trabajo. Ya puede abrir sus ojos, por favor. Eso usted se lo imaginó muy bien. Probablemente una de las alternativas sea ir a pedir trabajo con su dueño. Va a ser lo más sencillo, porque él lo conoce, porque él sabe si usted trabaja bien o mal, y porque usted sabe lo que él necesita. ¿Cierto que sí? Usted sabe qué labores él requiere en su hacienda, en su casa, en su mansión, mientras que en cualquier otro lado sería mucho más difícil. Es eso precisamente a lo que Pablo se refiere y nos quiere dar a entender en la carta de Corintios. Él nos dice, Cristo nos libertó, pero dése cuenta que él no se queda ahí. Él dice, por lo tanto actúen como ciudadanos libres. Y eso es precisamente lo más difícil. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando toda la historia que yo sé que usted se imaginó en su cabeza, yo le pregunto, ¿usted qué se respondió? ¿En dónde va a vivir? ¿Cómo va a vivir? ¿En qué va a trabajar? ¿Lo van a aceptar a trabajar? Siendo sinceros, lo más probable es que encontrar trabajo para usted no sea sencillo. Todo lo tenemos muy claro, ¿cierto? Siendo extremadamente realistas. Va a ser muy difícil que usted consiga trabajo. Lo más fácil que va a hacer, ir a decirle a su ex dueño, por favor deme trabajo, por lo que sea. Y usted va a terminar trabajando por un trabajo tan pequeño que va prácticamente a volver a ser un esclavo como lo era antes. ¿Me voy a entender? Exactamente así funciona la libertad que Jesucristo nos ofrece. Él murió, amén, Él resucitó, amén, Él le entregó una carta de libertad, que ya vamos a hablar acerca de eso y de qué es y de qué implica. Usted tiene la carta de libertad, todos los que estamos acá, que somos como 30, 32, tenemos esa carta de libertad, amén, usted debería estar contento por eso. Todos los hombres y mujeres de la tierra que creen en Jesucristo como su Salvador tienen esa carta de libertad, magnífico. El problema es que la mayoría de los que tienen esa carta de libertad no saben vivir como libres. Y como llegaron al mundo de la libertad en Cristo y no supieron cómo manejarse, cómo actuar, cómo trabajar, cómo encontrar nuevas labores que hacer en su vida, terminaron por volverse a someter a su antiguo dueño. Y así vivimos hoy en día con muchos creyentes que aún teniendo carta de libertad se comportan como esclavos. ¿Amén? Entonces, lo primero que yo le quiero enseñar hoy, lo primero que Pablo nos da a entender con este versículo, es que él nos recuerda que nacimos esclavos de un amo intransigente y de un amo implacable, que es ¿cuál? El pecado. Amén. Si usted está anotando, quiero que por favor lo anote. Lo primero que Pablo nos quiere recordar es que usted y yo nacimos esclavos de un amo que es sumamente implacable. ¿Cuál? Ahora dígalo otra vez con fuerza. ¿Cuál? El pecado. El pecado. El ser humano convencional es propiedad privada de la carne. Toda la mayoría acá tenemos celular, ¿cierto? Usted con ese celular hace lo que usted quiere. Nadie le puede decir qué hacer con ese celular, porque es su propiedad privada. Si usted lo quiere lanzar al río, lo lanza. Si usted lo quiere romper contra el piso, lo hace. Si usted lo quiere usar para escuchar música, lo hace. Si usted lo quiere escuchar para usar la Biblia, lo hace también, ¿cierto? Que si nadie le dice qué hacer a usted con esa propiedad privada. Ahora usted imagínese que usted es la propiedad privada de la carne. La carne es el ser humano, suponga, y usted es el celular. La carne hace lo que a ella le da la gana con usted. ¿Por qué? Porque es su derecho legal con todos los seres humanos en el momento en que nacen. Continúo. El ser humano convencional es propiedad privada de la carne, es decir, su pecado es su dueño. El pecado le dice qué hacer, cuándo lo hace, con quién lo hace, cómo lo hace. Y yo creo que lo que estoy diciendo, crea usted o crea o no crea usted en Dios, tiene bastante sentido. El pecado y la carne le dicen a todos los seres humanos, sobre todo a los que no creen en Jesucristo, qué hacer. Aun cuando creen que son muy libres, no lo son. Realmente son extremadamente esclavos de lo que su carne les dice que haga el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y sobre todo los festivos y los viernes para los que son más jóvenes. No son libres, aunque se creen libres. En realidad son esclavos de cualquier cosa que su carne les diga que tienen que hacer o de cualquier impulso que su carne les diga. ¿Cierto que sí? Eso es completamente indudable, más allá de una creencia o no. Continúo.
esclavo de la carne, la autonomía y el poder de decisión no existen. Amén. Quiero que usted recuerde esto muy bien. Porque hay una mentira que a todos se nos ha vendido, que es el libre albedrío, ¿cierto? La capacidad de que cada ser humano haga lo que quiera siempre y cuando no afecte el libre albedrío del otro, ¿cierto? Pero eso ha sido una gran mentira, porque como yo le acabo de explicar, el que es esclavo en la carne tiene todo menos libre albedrío. El que dice, y lo digo abiertamente porque sé de lo que hablo, que puede hacer lo que se le da la gana, ¿cierto? Como un CD por ahí muy chévere que salió últimamente, pues en realidad se está engañando a sí mismo, porque no puede hacer lo que le da la gana, hace lo que su carne le dice, y ha vivido 10, 15, 20, 30 años de su vida engañado y engañado. Amén. Lo primero que yo le quiero recordar, al igual que Pablo, es que usted nació esclavo del pecado. Bien, está bien, no hay ningún problema, usted no tiene en parte la culpa de eso, es una cosa de naturaleza de todos los seres humanos. Pero, en medio de todo eso, usted debe entender que Jesucristo le ofrece una libertad real, no la libertad que el mundo le dice a usted que le ofrece, en donde usted puede hacer lo que quiera. ¿Amén? Amén. Recuerde, aquel que vive sometido al pecado carece completamente de libre albedrío. El libre albedrío implica libertad de decisión, pero si tu pecado, escúchame bien, es el que siempre te dice qué hacer, estás viviendo engañado. Tú no tienes libertad de decisión. El pecado solo te ofrece una falsa libertad. Maravilloso, por esto me pagarían muchísimo por decir lo que acabo de decir, y se lo vuelvo a repetir. Has vivido, y muchos, estoy seguro que a partir de hoy no vivirán más engañados nunca, han vivido engañados creyendo que porque toman, porque fuman, porque dicen mentiras, porque le hacen daño a su prójimo, porque matan acá, porque violan mujeres, se sienten libres, porque hacen lo que les da la gana, como se los dice la música actual juvenil, cuando en realidad han vivido en una libertad falsa y efímera y artificial, al igual que la Matrix, donde creen que son libres, pero en realidad tienen acá el yugo, como si fueran un perrito, y la carne es la que los manda para aquí o para allá. Pero se creen libres porque lo que la carne les dice que haga es como chévere, aunque solo dure 15 o 20 minutos. En el mejor de los casos, la mayoría no, dura menos. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿por qué es importante lo que yo le estoy diciendo? Nos estoy poniendo en un contexto feo, eso no es como, uy, no, lo que Ronald me está contando me alegra y me llena de emoción. Yo sé, pero necesitaba poner esa base ahí para decirle lo siguiente que le quiero decir, y es que Jesucristo sí le puede dar una libertad real, una libertad que no es artificial, y se lo voy a demostrar. Juan 8:31 dice de la siguiente manera, ¿alguien lo buscó? Yo se lo leo entonces, no se preocupe, présteme mucha atención. Juan 8:31, nueva versión internacional. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. ¿Cuál cree que era la verdad a la que se refería? Date cuenta que le dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces acá voy porque la conversación que usted y yo estamos teniendo es la misma que tuvo Jesucristo con los judíos hace casi 2000 años. Le responden ellos a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham, ¿sabes? Y nunca hemos sido esclavos absolutamente de nadie. Lo mismo que usted debe estar pensando, yo soy ciudadano colombiano, yo no he sido esclavo de nadie, yo hago lo que a mí me da la gana en Colombia, yo no soy esclavo, Ronald. Eso mismo le estaban diciendo los judíos a Jesucristo. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Y llega y dice este Señor, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes ¿qué? Verdaderamente libres. ¿Serán ustedes qué? Verdaderamente libres. El único que a usted le puede ofrecer una libertad real es Jesucristo. Si usted nunca ha experimentado la libertad de Jesucristo, yo comprometo mi palabra como un hombre de Dios y le digo, venga y
porque se va a dar cuenta que la libertad en la que ha vivido toda su vida es artificial y no es real. Y la que no yo le ofrezco, sino la que Jesucristo ofrece a través de su iglesia y a través de sus congregaciones locales, es una libertad verdadera y real. Y no se lo voy a demostrar yo, se lo va a demostrar Jesucristo en su vida, día a día, domingo a domingo, minuto a minuto. Cuando usted se dé cuenta que la libertad de Él es mucho más vital para su vida y es mucho más duradera y lo llena muchísimo más que la libertad artificial en la que usted ha vivido toda su vida. Amén. Continuemos. La verdad, como dice Jesucristo, nos hace libres, porque la verdad nos quita el velo y nos permite ver qué es útil para nuestras vidas y qué no lo es. El problema con nuestro gran ex Señor, porque ya al menos Señor mío no es, el pecado, es que como nos crea toda una matrix en la que creemos que somos niños y que podemos volar. Yo sé que así nos sentimos la mayoría cuando estamos pecando. Nos creemos niños, saltamos, volamos, tenemos una capa impresionante, tenemos la mejor novia, Trinity, el 90, 60, 90, paramos balas, caminamos en cámara lenta, matamos ejércitos de miles solo nosotros. Así nos sentimos la mayoría cuando pecamos, como niños, ¿cierto que sí? Al menos así yo sé que nos sentimos, aunque usted no me lo diga y no me lo quiera aceptar. Pero toda esa madre es artificial. Lo que viene a ser Jesucristo es coger, yo sé que la mayoría ha visto esa película, es coger la aguja gigante con la que naciste y soltarla. Y mostrarte que has vivido engañado y que Él sí te quiere mostrar algo diferente. Por eso Cristo les dice a ellos, pero chinos, síganme a mí, no a mi hermana, a Jesucristo. Y yo les voy a mostrar la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que vivís engañados en un libre albedrío artificial. Vosotros no tenéis libre albedrío. La persona convencional sin vida con Cristo no tiene libre albedrío aunque diga que sí. Y yo les voy a mostrar la verdad, esa verdad que yo te estoy diciendo en este momento. Y esa verdad te va a hacer libre. ¿Libre para qué? Para ver qué te conviene y para ver qué no. Libre para entender que el pecado solo te muestra algo que no es real mientras tu cuerpo se está pudriendo y tu alma se está pudriendo. Yo te suelto de esa realidad y te meto a una vida real, una vida sin fallas, una vida donde yo te voy a mostrar que está bien y que no está bien. ¿Amén? Amén. ¿Sí me están siguiendo? Amén. Siguiente, lo segundo que Pablo nos recuerda. Lo primero que él nos recordó que fue que nacimos esclavos del pecado. Pero en medio de eso, Él nos quiere enseñar que alguien nos liberó de una manera real. Lo segundo es precisamente eso. Pablo nos recuerda que Cristo nos liberó. Por derecho y por legalidad divina, somos libres, ya no más esclavos de lo que diga a diario todos los días el pecado. Y es fundamental que usted recuerde eso. Antes de conocer a Jesucristo, el pecado tenía todo el derecho de ser nuestro amo y nuestro dueño. Para las personas que están en el lo tienen muy claro, pero para los que no, voy a hacer 2-3 minutos de énfasis. ¿Por qué? Usted me dirá, bueno, usted me está diciendo que yo nací esclavo, ¿pero por qué? Usted me está diciendo que Jesús sí me puede liberar de mi esclavitud, ¿pero por qué? Luego ese mal que hizo. Entonces vamos a hablar de un aspecto legal. Igual nos vamos a, como si fuera en la vida cotidiana. El esclavo tenía maneras de ser libre, ¿cierto? Yo le dije cuáles. ¿Cuáles eran? La muerte de su amo, su muerte propia o pagar por su libertad. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿cierto? Cuando fue azotado, cuando su sangre caía por todo su cuerpo, cuando Él fue enterrado, cuando Él le metieron los clavos en sus manos, en ese momento Él murió. ¿Cómo qué? Como un sustituto, ¿cierto que sí? Para sustituir nuestra vida por la de Él. Es decir, lo mismo que pasaba en el derecho antiguo romano, lo hizo Jesucristo. Él se puso en nuestro lugar, no como nuestro dueño, sino como nosotros mismos, como el esclavo que muere y al morir queda libre. ¿Me doy a entender? ¿Cuál es la diferencia? Que si usted moría y era libre, su alma se perdía, porque ¿dónde estaba la salvación? Si usted se moría y quedaba libre, usted no podía hacer nada más porque su cuerpo ya estaba enterrado. Pero cuando Jesucristo muere, como si Él fuese el esclavo del pecado, aun cuando no lo fue,
lo que Él está haciendo es que hacer una transferencia de identidad en nuestras vidas y gana la legalidad para nosotros. Entonces, si bien es cierto, cuando su mamá lo dio a luz, legalmente usted le pertenecía al pecado. Cuando usted dice a Dios, yo acepto a Jesucristo como el que salvó mi vida, Él lo sustituye, muere por usted, aunque haya muerto hace 2000 años simbólicamente, en ese instante, Él muere por usted, lo cambia a usted por Él, ¿y qué es lo que hace? Revive su vida y lo mete en la dimensión de la libertad que usted jamás ha conocido para usted. ¿Me doy a entender? Entonces por eso Él nos recuerda que Cristo nos liberó. No habíamos hecho absolutamente nada, eso también es bueno saberlo, para merecer esa libertad, y sin embargo Él la concedió como resultado de su obediencia al Padre. Jesucristo fue fiel y fue amoroso con usted y conmigo, a pesar de que nosotros le fuimos infieles. Éxodo 34:6 dice, pasando delante de Él, es decir, Dios en su espíritu pasando delante de Moisés, dijo, Yahweh, Yahweh, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Se lo repito, el Señor, Dios clemente y Dios compasivo, lento para la ira y grande en amor y en fidelidad. ¿Por qué Jesucristo salva su vida? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Por qué Jesucristo salva su vida? Porque Él no anda airándose rápidamente por nuestro pecado. Si la libertad suya y mía dependiera de Ronald, pues mal, porque yo me lleno de ira fácilmente. Imagínese con todo el pecado que Dios nos ha visto cometer, cuán rápido se llenaría su ira y nos destrozaría solo con chisquear sus dedos. Pero lo lindo es que Él le dice a Moisés, yo soy el Señor, lento en la ira y bueno para ser fiel, leal y amoroso con aquellos con los que tengo pacto. Esa es la razón esencial por la que usted fue salvado. Porque Dios no mira su pecado, o tal vez lo ve pero no se llena de ira, sino que al ver su pecado se llena más de amor, se llena más de compasión, se llena más de fidelidad y dice, tengo que liberarlo, porque no lo quiero ver así. Cuando tú amas a una persona no la quieres ver esclava. Le pido de nuevo que use su imaginación. Suponga que por alguna u otra razón volvemos a como era el mundo hace 800, 900, 1200 años, con esclavos. Y por alguna razón a su hijo o a su hija se lo llevan de esclavo y usted no puede hacer absolutamente nada. ¿Cómo se sentiría usted? ¿No haría usted absolutamente todo por entregarle la libertad a su hijo? ¿No se mataría usted mismo solo porque le entregara la carta de libertad a su niña o a su niño? ¿Lo haría? Por supuesto que sí. Eso es lo que Dios quiso hacer. Aun cuando no lo merecíamos, nos entregó una carta de libertad. ¿Amén? Avancemos. Porque esto era solo el contexto y ahora vamos a entrar al punto central. El tercer punto es, debemos vivir en libertad. Quiero que le digan que tiene al lado. Debemos vivir en libertad. De nuevo, como si usted fuera libre, debemos vivir en libertad. Entonces, con todo lo que le acabo de hablar, no hemos llegado al punto cúspide y es este. Tener la carta de libres no implica que vivamos como ciudadanos libres, que es la introducción a la que yo lo puse hace unos minutos, porque probablemente muchos no sabemos cómo vivir en libertad. Es por ello que vivimos en una generación de creyentes con trastorno post-esclavitud. Eso es autoría mía, no se lo vayan a robar, eso no existe en ningún otro lado. Es por eso que vivimos en una generación de creyentes o cristianos, si usted lo quiere decir, a mí no me gusta mucho esa palabra. ¿Creyentes con qué? Con trauma post-esclavitud. ¿Qué es un trauma post-esclavitud? Ya se lo voy a explicar. El trastorno post-esclavitud, según yo, es un término que describe el sentimiento de un convertido que tiene carta de libertad firmada y aprobada. ¿Tú tienes carta de libertad firmada y aprobada? Sí, Sí, claro, todos, díganlo, seguro, confiado. Describe el sentimiento de un convertido con carta de libertad, pero que es incapaz de vivir como persona libre. ¿Cuáles son los síntomas? Y aquí no vaya a decir amén, porque entonces desde el lado va a decir muy re mal esta persona. Pero analices internamente, yo le aseguro que la mayoría de creyentes lo experimentan. Primer síntoma, miedo al pecado. Este miedo se dirige a sus sueños,
y en sus pensamientos a diario. No puede vivir en libertad porque todo le recuerda en su pecado y anda más pendiente de no ceder al pecado que de vivir en paz y libertad. ¡Ah! Maravilloso, hombre. Amén. Maravilloso. El primer síntoma del trauma, o ¿cómo le dije que se llamaba? Del trastorno post-esclavitud es el miedo el miedo al pecado. Nos soñamos con el pecado, pensamos todo el día en el pecado, aun cuando no caigamos en el pecado, tenemos tanto miedo al pecado que en realidad no vivimos en paz y mucho menos en gozo y en libertad, porque vivimos siempre pendientes de qué me van a hacer. ¿Me voy a entender? Sí, amén. Sí, fui claro con ese ejemplo. Amén. Continúo. Recordando nuestro ejemplo, nuestro momento de imaginación y de lucidez de 15 minutos, es como aquel persona que es libre, pero todavía tiene miedo a su amo cuando lo ve en la calle. Todavía tiene miedo a su amo cuando se lo encuentra comprando en la misma plaza de mercado. Entonces, yo me lo imagino, lo que pasa es que no les puedo decir como el nombre de la película, no me acuerdo, pero yo me imagino una persona que ya es libre, está en la plaza de mercado intentando comprar algo como persona libre por primera vez, se encuentra a su amo pasando al lado y de una vez, como por un sentimiento de miedo, pero también como instinto natural, siente la necesidad de ir a arrodillarse, aun cuando no es libre. Usted dirá que eso es imposible. Le aseguro que la mente del ser humano es muy, muy compleja y los traumas que causa una esclavitud lo son. Así que lo que le estoy contando es real y pasaba en ese tiempo cuando había personas libres. Le pasaba a las personas de tez negra en Estados Unidos en sus primeros años de libertad. Veían a su amo antiguo y no sabían cómo sentirse, a veces salían corriendo, aun cuando el amo le diera igual verlos, aun cuando el amo tal vez el amo le cayera bien a la persona y quisiera invitarla a tomar algo, la persona tenía miedo y salía corriendo, o sentía una necesidad de servirle al amo. Le doy algo, le traigo algo, le ayudo a comprar su cena, le ayudo a buscar las verduras en su mercado, como si siguiera siendo esclavo. ¿Por qué? Por miedo. Y eso es muy característico en el creyente. Y jamás he escuchado que nadie hable acerca de esto. A nadie se le enseña a vivir libre. ¿Por qué? Hay que enseñarle a toda una nueva generación cómo se debe vivir en libertad. Porque no lo saben, no lo sabemos. Y muchos vivimos con estos temores. Yo muchas veces también, no hay ningún problema en aceptarlo. Yo sé que usted también. Y ese miedo a volver a equivocarnos, ese miedo a volver a pecar, nos implica no disfrutar la gloria de Dios, no vivir en paz, perdemos paz a diario, nos quita el gozo el simplemente hecho de tener miedo a lo que pueda pasar mañana. Muchas veces hay oraciones de, por favor Dios, antes de que yo vuelva a caer, mejor llévame contigo. Prefiero eso a volver a equivocarme como lo hacía antes. Puede sonar como una oración muy hermosa y tal vez lo sea, tal vez es una oración sabia, pero también es una oración que muy adentro tiene cierto temor, ¿cierto que sí? De que no puedas vivir a diario sin volver a caer, sin volver a ser un esclavo más. Amén. Continúo. Afortunadamente, en la palabra tenemos una solución para este mal. El ciudadano libre obra y ruega a Dios. Filipenses 4:6. No se inquieten por nada. ¿No se inquieten por qué? Por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, ¿la qué? La paz de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La solución para el síntoma del miedo al pecado, del que ya es libre del pecado, ¿cuál es? La oración y el ruego. Porque ¿qué te van a traer? Te van a traer paz, te van a traer gozo y, como lo dice su palabra, cuidarán tu corazón y cuidarán tus pensamientos. Eso es lo que tú necesitas. Amén. Por eso es que siempre, en cualquier lugar al que tú vayas, en cualquier congregación local de cualquier ciudad, te van a hablar de, porque ciudadano libre entiende que hay traumas de su antigua vida de esclavitud que debe borrar, que debe solucionar. Porque nadie se destraumatiza solo después de un día de haber aceptado a Jesucristo en su corazón. Nadie. Necesita un proceso. Y en ese proceso la oración y el ruego son fundamentales para cuidar tu mente y para que la paz de Dios venga a ti. Amén. Así que nada de miedo. Continúo. Pues también está muy bueno. Me iba a saltar. Romanos 8:15, nueva versión internacional. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo,
miedo. Es decir, Jesucristo no les dio el Espíritu Santo para que Él también los esclavice el miedo de nuevo, sino que el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Este versículo, ¿por qué se lo menciono? Porque usted dirá, bueno, me suelto de este esclavo, pero después voy a Jesucristo y entonces también soy un esclavo. Eso es lo que tal vez algunos podrían pensar, pero no es así realmente como funciona. De acuerdo con el escritor de Romanos 8:15, lo que realmente hace Jesús no es darnos un espíritu que nos esclavice de nuevo, sino que ¿qué? Sino que nos adopte, no como un esclavo y un hijo. Y yo no le voy a explicar la diferencia porque usted se la está imaginando y creo que la entiende perfectamente bien. Y al adoptarte, tú puedes clamar a Él, no como si fuera un Señor, sino como si fuera ¿qué? Un padre. Y a un padre no le tienes temor. Amén. A no ser que sea, bueno, normalmente no. Yo creo que acá ninguno le tiene temor a sus padres. Todo lo contrario, hay confianza. Y sabes que si vas allá en un momento de crisis, ¿qué va a pasar? A donde tu padre, aun cuando usted sea mayor y su papá tenga 70 años, aún así, yo sé que muchos van a la casa de sus padres por consuelo, por paz. ¿Cierto que si alguien me lo puede confirmar? Aun cuando estén muy grandecitos la mayoría acá. Claro, porque usted sabe que usted le puede decir, papito, mamita, ven, necesito ayuda, y puede llorar ahí con confianza. Eso es muy importante entender. Segundo síntoma del trastorno post-esclavitud del pecado: sentimientos de culpa y remordimiento. Esto suele ser muy habitual y puede convertirse en el principal factor de que las personas dejen su congregación local. No sentirse aptos para estar en el templo de reunión y mucho menos para estar en la presencia de Dios orando 5 o 10 minutos en la noche. Y un creyente que no permanece firme en su lugar de asignación es un creyente que muy pronto volverá a ser esclavo. La palabra también nos dice por qué no debemos tener culpa. Entonces, ¿cuál es el segundo síntoma del trastorno post-esclavitud? Sentimiento de culpa y Sentimiento de culpa y remordimiento. remordimiento. Y qué difícil es solucionar el sentimiento de culpa. ¿Cierto que sí? Para los que ya llevan mucho tiempo creyendo en Cristo, yo sé que ya sabrán lo que yo dije. No hay culpa, ¿por qué? Porque Dios ya te hizo justo y ya lo sienten como una canción repetitiva. El problema es que no lo viven. El problema es que la culpa sigue en sus vidas. ¿Cierto que sí? ¿Culpa qué? Culpa lo que hiciste antes. Culpa que todavía sientes que no eres apto de entrar en un lugar por lo que pasó antes o por lo que pasó el fin de semana. Porque tal vez no pudiste ser firme en un momento en el que tenías que ser firme y te sientes culpable con Dios. Entonces, eso lo he visto yo 1000 veces. Un sentimiento de culpa tan fuerte que al joven, en mi caso, le impide volver a la congregación local. Me lo han dicho 1000 veces, se los aseguro. 1000 veces yo me he encontrado con situaciones de jóvenes que me dicen, yo no puedo volver porque yo hice esto, yo hice esto, y pues no, yo no me siento bien allá. No significa que ya no quieran a Dios, no significa que dejen de creer en lo que yo les enseñé, porque me lo han dicho diferente. Yo sigo creyendo en todo lo que me han enseñado, sin embargo no me siento apto a volver a ese lugar. Voy allá, me siento y no me siento bien, me siento mal, y eso pasa a diario con todos los creyentes. Y ese es uno de los síntomas principales por el cual el creyente se vuelve esclavo de nuevo. Porque al sentir culpa no vuelve a la fuente de vida, en donde le dan palabra, pan y vino todos los días, todos los sábados, todos los miércoles, todos los domingos. Y como no vuelve, se empieza a alejar de su esencia y termina, ¿por qué? Por volver a ser esclavo. ¿Amén? Amén. ¿Eso tiene solución? Por supuesto que sí. Diga amén. Amén. ¿Cuál es? Quiero que por favor me acompañen a Romanos 8:33. Nueva versión internacional. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el único que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede con nosotros. Quiero que usted diga, quiero que por favor usted cierre sus ojos y quiero que diga después de mí con voz de persona libre: nadie puede acusarme. Nadie puede acusar a un escogido. Yo estoy justificado por Dios. Entonces, si ni aún Dios lo puede juzgar a usted porque Él ya lo justificó, si ni aún Dios puede mirarlo con culpa ni acusarlo porque Él ya lo escogió, mucho menos usted o un compañero o un amigo
o una vieja rara por ahí, o un señor chismoso ahí en la iglesia, lo puede culpar a usted. ¿Me doy a entender? Ni la señora ahí vieja de 80, 85, que Dios la ame y la tenga en su paz, súper chismosa de las congregaciones, venga y diga, no, es que ese man es el Señor, mire lo que hizo el fin de semana. Ni aún ella tiene la capacidad de juzgar su vida ni de culparlo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo justificó. Entonces, ¿qué es la libertad? Vamos a cerrar. Ya la libertad la puedes encontrar en 1 de Pedro 2:13. Quiero que por favor me acompañen. Porque ya le mencioné síntomas de la posesclavitud, ya le dije cuáles son las maneras de solucionarlo, pero todavía no le he dicho cómo se puede vivir en libertad. Ya le expliqué cómo adquirir la carta de libertad, que puede ser realmente lo más sencillo y ya todos acá la tenemos. Pero ¿cómo se vive en esa libertad? 1 de Pedro 2:13. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad, o los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Mucha atención. Que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad. Maravilloso, se lo vuelvo a repetir. Hagan callar la ignorancia de los insensatos, porque eso es actuar como persona libre. Porque el libre no se vale de su libertad para disimular la maldad, sino que vive como siervo de Dios. La libertad real es la que tú encuentras en este versículo. ¿Y con qué tiene que ver? Primero, intente memorizárselo. Tiene que ver con practicar el bien. Tiene que ver, 2, con enseñar la palabra a quien no la conoce. Tiene que ver, 3, con no hacer lo que me da la gana. Y tiene que ver, 4, con servir a Dios. Esos 4 puntos son la esencia de la libertad. Acá se lo vuelvo a repetir para que no me crean. Sométanse por causa del Señor a sus autoridades, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, eso es lo primero que usted debe hacer, haga callar la ignorancia de los insensatos. ¿Cuál es la mejor manera de callar la ignorancia del insensato? Enseñándole la palabra de vida. Usted tiene que enseñarle esa palabra a los demás. Eso es actuar como persona libre, que no se vale de su libertad para disimular la maldad. Es decir, no hace lo que le da la gana. Es decir, no usa su carta de libertad, porque los esclavos antes ni siquiera podían asesinar a alguien, porque es que eran esclavos. ¿Sí me voy a entender? Ni siquiera tenían la voluntad de asesinar a alguien, no podían hacerlo. Pero, ¿qué es libertad? No usar esa libertad para hacerle daño a otro. No usar esa libertad para esconder tu maldad, como lo hacen muchos creyentes hoy en día. No, yo soy cristiano y yo creo en Cristo, entonces hago lo que me da la gana, ¿cierto? Y por último, esto se ve muy bien, ahora sí, servir a Dios, sino que viven como siervos de Dios. El servicio de Dios, el contrario a ser esclavitud es vida, es una de las características esenciales de aquel que vive libre, que puede servir a quién, a su Dios, a su Padre, por su voluntad. Ese es el libre albedrío. Dios no lo va a obligar nunca, mucho menos Jesucristo, ¿cierto que sí? Incluso usted podría ser salvo sin dar ese servicio, se lo digo en serio. Pero ahí está la libertad y ahí está el verdadero libre albedrío del ser humano, que por su propia voluntad, sin que nadie se lo diga, sino por propio nacimiento y decisión interna de su corazón, diga: te sirvo, Dios. He aquí mis manos, he aquí mi voz, he aquí mis obras, he aquí mis recursos. ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Cómo quieres que yo sea fundamental para lo que yo aprendí, otro lo aprenda? Aquí estoy. Úsame, tienes todo de mí. ¿Cómo quieres utilizar mi vida para que otro también sea libre? Para que otro también le sea quitado el velo. Para que otro sea desconectado de la matriz y viva junto a mi libertad. Aquí me tienes. Esa es la esencia de la libertad en Cristo. Amén. Amén. Termino aprendiendo a vivir en libertad. Con todo esto, el mismo Pablo
nos enseña qué es lo que podemos hacer para vivir una vida de libertad. Primera de Corintios 10:23. Todo está permitido, versículo súper famoso, pero no todo es provechoso, es decir, no todo es lucrativo. Se lo voy a explicar de otra manera. Todo está permitido, usted tiene permitido invertir en cualquier banco, invertir en cualquier CDT, sacar cualquier tarjeta de crédito, comprar cualquier carro, endeudarse cuando usted le dé la gana, pero no todo es provechoso, no todo es lucrativo. El carro, en vez de darle un beneficio, se le va a depreciar 5% anualmente y le va a cobrar 120 de SOAT y le va a cobrar 120 de tecnomecánica si ya tiene varios añitos de modelo el carro, más la gasolina a 9.000 pesos el galón en Bogotá. ¿Me doy a entender? No todo es lucrativo, todo es permitido. Puedes comprar lo que te dé la gana, puedes endeudarte como te dé la gana. No todo probablemente va a ser lucrativo para tu vida. Todo está permitido, pero no todo es constructivo, no todo te genera valor. Amén. Amén. Si creas una empresa, a la empresa le metes 100 millones y después te va a dar 200. Está permitido hacer esa empresa, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia con el carro? Que la empresa sí es constructiva, que la empresa sí te genera valor. Esa es la esencia de la libertad. Esa es la esencia en la cual Pablo nos enseña a vivir en libertad. Usted puede hacer lo que le dé la gana, amigo, pero recuerde y esté muy pendiente de qué le va a generar valor, de qué va a ser lucrativo para su vida. No lo pienses en términos de billetes. ¿Qué va a ser lucrativo, qué le va a generar un beneficio y qué no le va a generar beneficio? Y en ese sentido, todos los seres humanos en la tierra, independientemente de lo que crean o no, saben qué les genera valor y qué no. Aun cuando les encante hacerlo, la mayoría sabe que hay cosas que no les generan nada de valor, pero lo siguen haciendo porque son esclavos, aun cuando interiormente no son capaces de aceptarlos. ¿Por qué? Porque viven engañados. Pero eso ya lo hablé. Continuamos. Entonces, continúo. La primera cosa, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Primera cosa que hace una persona libre, no buscar sus propios intereses, sino buscar los intereses del prójimo. Todo contrario a lo que te han enseñado durante toda tu vida, de que es la libertad. Tú haces lo que te da la gana, ¿para qué? Para buscar tus propios intereses, para ganar tú, para beneficiarte tú, para ser el mejor tú, para quitarte tú, para ponerme yo, ¿cierto que sí? Pero en realidad, esa no es la libertad. ¿La libertad cuál es? Que nadie busque sus propios intereses, sino los intereses del otro. ¿Por qué? Porque eso va pegado a uno de los mandamientos supremos, y es ama a tu enemigo como a ti mismo, ama a tu prójimo, que es algo que no hace el colombiano libre. El colombiano libre, pero en realidad esclavo. El colombiano libre, pero en realidad esclavo, es completamente egoísta y completamente pensando en su propio interés. El creyente libre realmente, ¿qué hace? Piensa en el otro. ¿Por qué? ¿Y cuál es la esencia de eso? Porque entiende que pensar en el otro le entrega esa misma madurez que nos enseñó Dios en Éxodo 33 cuando dijo: mi ira es lenta, pero mi bondad, mi compasión y mi fidelidad es muy rápida. Entonces aquel que busca el beneficio de su prójimo demuestra eso, que aunque vea a su prójimo hacer todo lo contrario a lo que él cree, que aunque yo vea a mi prójimo, a mis compañeros de trabajo, de universidad, hacer todo lo contrario a lo que yo creo, soy lento para la ira, pero soy rápido para orar por ellos, soy rápido para intentar ayudarlos si es que puedo hacerlo, porque no pienso en mi interés, pienso en el interés de ellos, aun cuando ellos me detesten muchas veces. Porque no me importa que me detesten, me importa poner en ellos una semilla de vida. Esa es la libertad real. Amén. Continúo. Segundo, sigo leyendo el siguiente versículo. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Segunda forma de vivir en libertad, hacerlo todo para la gloria de Dios. Esa es la segunda manera en la que Pablo nos enseña a vivir libremente. Que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Y él lo dice en el sentido más extremo de la expresión. Que usted va a comer, coma como si estuviera comiendo para Dios. Usted se va a tomar algo, tómese ese jugo, esa agua, como si se la estuviera tomando para Dios. Que cada cosa que usted haga en su vida, que produzca glorificación de Dios. Que todo lo que usted haga glorifique a
a Dios. Y eso nos soluciona muchos problemas con el primer versículo. Todo me es permitido, no todo me genera valor. Puedes hacer lo que te dé la gana, pero no todo glorifica a Dios. Si están siguiendo, yo me siento muy feliz porque siento que estoy transmitiendo algo bueno. Pero por favor, no hagan tropezar a nadie, ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, como el que estaba escribiendo eso, no yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los demás, para que sean salvos. Se lo vuelvo a leer. Entonces, lo primero era que no buscar nuestros propios intereses, sino los del prójimo. Lo segundo, que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Y lo tercero, no hacer tropezar a nadie, ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios, sino agradar a todos para que sean todos salvos. Y con esto quiero cerrar, porque muchas veces no siempre tenemos en nuestra cabeza el pecado como el acto pecaminoso relacionado con el sexo. ¿Cierto que sí? Cuando en realidad eso es solo una muy pequeña parte de lo inmenso que es el pecado. Y la mayoría de creyentes, como creen que tienen esa parte chiquitica solucionada, que espero que así sea, Dios mío, pues si no sería el colmo, toda esa otra parte gigante de lo que representa el pecado la tienen descuidada. El chisme, la murmuración, el engaño, las malas palabras, las disensiones, los malos pensamientos, y le puedo dar una lista larga de la que probablemente ni siquiera me acuerdo, pero que es igual de importante mantenerla al margen de nuestra vida. Y ese último es tal vez el más fuerte de todos. El ciudadano libre no busca la caída de su prójimo. Pero cuántas veces en congregaciones, en iglesias, en supuestos líderes, en supuestos pastores, en supuestos predicadores, he visto que lo único que buscan es la caída de su hermano o de su hermana. ¡Wow! Eso no es alguien libre. Eso no es alguien libre. Para nada. La persona, lo que siempre en todas las iglesias hay, el que hace chismes del compañero que se le sienta al lado el domingo, el que se le sienta atrás, el que habla mal de él. ¡Ey, no eres libre! Porque el ciudadano libre no busca la caída del otro, sino que le sirve, y a través de ese servicio lo que intenta es llevarlo a Dios. Amén. Eso es todo.